Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer darles la bienvenida a la continuación del segundo y último módulo del Diplomado de Protección de Datos Personales como Derecho Fundamental. Continuamos esta última sesión a cargo de la doctora María Solange. Es un honor, doctora, contar con usted nuevamente. Así que para no perder más tiempo, le cedemos la palabra para iniciar esta jornada. Muchas gracias, Gema, y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un gusto nuevamente vernos ya en esta segunda fase del módulo final de su diplomado. Entiendo pues que han sido varios meses de mucho esfuerzo, de mucha constancia, y bueno, qué mejor que tener la oportunidad pues finalmente de concluir con éxito este programa. Para iniciar, déjenme compartirles mi presentación. Perfecto. ¿Me pueden confirmar nada más si están viendo la pantalla de manera adecuada? Se ve muy bien, doctora. Perfecto. Bueno, como veíamos la sesión pasada, pues la intención de este módulo es abordar casos, ¿no? Casos prácticos, pues que nos permiten visualizar realmente cómo se aplica el derecho a la protección de datos personales, sea en el ámbito internacional, vimos algunos casos relevantes el día de ayer, y en esta sesión veremos algunos casos relevantes en el ámbito nacional. Por razones de tiempo, evidentemente no podemos tocar todos los casos relevantes, pero sí quiero decirles que en los últimos 5 años el tema de datos personales ha sido un tema muy recurrente, no solo por parte de las autoridades, sino en la difusión y el impacto que estos casos han tenido. Sin lugar a dudas, muchos de ellos les sonarán conocidos y seguramente han leído algo, incluso en medios de comunicación masiva, sobre los casos. Esta segunda parte lo que pretende abordar es básicamente vamos a tomar 3 casos que van a ser nuestras grandes referencias para abordar el ámbito nacional. Uno es el caso Panaut, el otro es el caso Pegasus y finalmente un caso relativo al Código Fiscal de la Federación. Estos son algunos de los casos, sin lugar a dudas, que han tenido, pues digamos, mucho énfasis, mucho eco en la opinión pública, en opiniones, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil, temas de debates jurídicos, de artículos académicos, en fin, hay muchísimo material disponible en redes sobre cada uno de estos temas, porque, como les comento, pues son casos que han tenido, sin lugar a dudas, pues un impacto importante, tanto por las implicaciones que supone el indebido tratamiento de datos personales o, en su caso, posibles propuestas normativas para efectos, ¿no?, de regular temas que tienen un impacto también sobre el tratamiento de datos personales, pero por otro lado, evidentemente, porque sus implicaciones pues podrían llegar a generar o a modificar sustantivamente cómo se llevan a cabo los tratamientos de datos personales en nuestro país. Para iniciar, entonces, iremos con el caso Panaut. Déjenme ponerles modo de presentación. Listo. ¿En qué consiste el caso Panaut? ¿Y por qué hablamos del Panaut? El Panaut no es otra cosa que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En el año 2021 se publica una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta reforma legislativa tenía por objeto crear
un nuevo tipo de registro o de padrón que lo que contenía era información de todos aquellos usuarios de telefonía móvil. En principio, lo que se pretendía era crear una enorme, ingente base de datos de más de 127 millones de usuarios, a través de la cual se pudiera establecer, pues, toda aquella información que permitiera identificar a los usuarios de telefonía móvil, que de alguna manera la línea telefónica, el número asignado con la tarjeta SIM, permitiera llevarte a quién es el usuario de ese número telefónico. ¿Quién iba a manejar este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil? Pues en principio, de conformidad con la reforma, lo que se pretendía es que fuera el IFT quien llevara todos estos registros. El Instituto Federal de Telecomunicaciones iba a ser el encargado de, por un lado, instalar, crear este padrón, operarlo, establecer disposiciones regulatorias sobre su propio funcionamiento y darle mantenimiento. A su vez, era, por un lado, el responsable de toda la administración, digámoslo así, del Padrón Nacional de Usuarios, pero por otro lado, también era el responsable de enviar información que constara en este padrón a las autoridades competentes. ¿Qué autoridades competentes? Pues autoridades fundamentalmente en materia de procuración y administración de justicia relacionados con la comisión de delitos. Esto es, autoridades de justicia, autoridades de seguridad, básicamente era esta la intención. Además de llevar todo el padrón, pues era evidentemente también el IFT el responsable de implementar los procedimientos que permitieran validar la información. Por un lado, recibe la información el concesionario de telefonía móvil y de ahí la validación formal, digámoslo así, de esta información corría a cargo del IFT. Para ello, se crea un capítulo completo dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de regular el PANAUT. Y entre su contenido, pues se definía qué era el PANAUT. Una base de datos con información de personas físicas o morales, titulares de cada línea telefónica móvil que contaran con el número de plan técnico fundamental de numeración. Pero más allá, digamos, de lo que era el PANAUT, lo interesante era la finalidad de crear este padrón nacional. Y su finalidad, en términos de la propia ley, era colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Si nosotros tratamos de verlo, digamos, con buenos ojos, la intención de crear este padrón nacional, pues era contar con información muy completa que pudiera ayudar a las autoridades competentes a, de alguna manera, revisar y procesar posibles delitos. ¿Cuál es el delito más típico a través del uso de telefonía móvil? Pues en principio se tenía pensado en el delito de extorsión, ¿no? La intención era tener esa información muy a la mano, precisamente para coadyuvar, digamos, a la investigación de los delitos de extorsión. Las cifras de extorsión son pavorosas y pues en principio puede sonar una buena idea pensando precisamente en esta situación. ¿Qué datos eran los que se pretendían recolectar
para integrar al PANAUT. Pues los datos eran de naturaleza muy diversa, ¿no? Tenemos desde números de línea, que es lo natural, el nombre del usuario es lo natural, su domicilio, una identificación oficial con fotografía, pero también además, digamos, de aquellos datos que generalmente son necesarios para abrir una nueva línea de telefonía móvil, te pedían otro tipo de datos. Por ejemplo, tu identificación oficial con fotografía, datos biométricos del usuario. Y este va a ser un dato, digamos, central en el caso que nos ocupa. ¿Qué son los datos biométricos? ¿Quién me podría responder esto? ¿Qué son los datos biométricos? ¿Alguien que Son, quiera decir qué son los datos biométricos? yo, Alejandra López, Adelante, Alejandra. son los que nos identifican, son los rasgos que nos identifican como persona, por ejemplo, el rostro o las huellas digitales. Es correcto, esos son ejemplos muy claros, digamos, de lo que es un dato biométrico, ¿no? Son propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de la personalidad atribuibles a una persona o que te particularizan frente a todos. Como puede haber datos personales que es simplemente como tu nombre, pues tu nombre no te particulariza frente a todo mundo, no te individualiza del todo. Por ejemplo, hay homónimos, ¿no? Un dato biométrico, sí, un dato biométrico te particulariza frente a todas las demás personas. Puede ser efectivamente desde tus rasgos faciales, tu cadencia al caminar, pudiera ser también, ¿no? Ciertos comportamientos, algunos rasgos o características psicológicas, en fin. Se trata, conforme a nuestra normatividad, de datos sensibles. Y que sean datos sensibles significan varias cosas. La primera es que un dato sensible, como seguramente ya han visto en este diplomado, pues al ser un dato sensible requiere un estándar de protección mucho más elevado en materia de normatividad de protección de datos personales. Pero además de que implica un estándar de protección, está sujeto al principio de minimización de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que por regla general, no se deben recabar datos personales sensibles a menos de que sea indispensable. Y este es un elemento fundamental para entender de lo que estamos hablando, ¿no? La intención es un principio de minimización, de decir, tu regla general es no recabes datos sensibles a menos que sea indispensable. Y por supuesto, su utilización, como cualquier otro dato personal, aunque bajo un estándar mayor, su utilización se debe regir bajo criterios de proporcionalidad. Aquí también es importante mencionarles que conforme a este nuevo capítulo dedicado al PANAUT por parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues tampoco te definían los datos biométricos ni te especificaba a qué datos biométricos nos estamos refiriendo, ¿no? De hecho, estas propias disposiciones establecían que todas estas disposiciones deberían de ser además reguladas a través de disposiciones administrativas de carácter general emitidas por el IFP. Como ven, pues la ley tampoco era específica o clara sobre qué datos se iban a considerar dentro del padrón, toda vez que estos datos o esta gran lista de datos que tendrían que ser comprendidos tendrían que haberse comprendido en unas disposiciones regulatorias emitidas por el propio IFP.
Otro punto que cabe destacar de este nuevo capítulo dedicado a la creación del PANAUT es que en principio se preveía un carácter obligatorio. Si tú querías tener telefonía móvil y ser usuario de telefonía móvil, era obligatorio brindar la información que te fuera solicitada para su registro en el PANAUT. Si tú te negabas a entregar ciertos datos o, por ejemplo, ciertos datos biométricos, esa negativa iba a implicar pues que no ibas a poder utilizar una línea de telefonía móvil. Y por otro lado, además de que era obligatorio, y obligatorio no solo para los nuevos usuarios, sino para los usuarios ya actuales. O sea, por el hecho de tú tener, por ejemplo, tu número celular, pues tenías que ser parte, digamos, con tu información del PANAUT. Otro aspecto importante que regulaba estas disposiciones nuevas de la Ley Federal de Telecomunicaciones era el hecho de que aún tú dando de baja tu línea telefónica, el IFT estaba obligado a través también del concesionario a conservar la información por un periodo de 6 meses. Hasta aquí, esto es más o menos lo que se establecía respecto del PANAUT. Por supuesto, en cuanto a contenido. De esta parte, lo único que sí les destaco es esta idea de cuál era la finalidad o el objetivo de su constitución, pues era básicamente, y en términos de la propia ley, la única finalidad era, pues, colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Este era el objetivo de la creación del PANAUT. Además de esto, el PANAUT implicaba otras cosas. Por supuesto, este cúmulo de obligaciones para el IFT. Obligaciones que se derivaban pues de todas sus atribuciones de instalarlo, operarlo, regularlo, mantenerlo, etc. Pero además de estas obligaciones para el IFT y que sin lugar a dudas pues representaban una carga presupuestaria muy importante, además de este cúmulo de obligaciones pues también implicaba obligaciones para los concesionarios de telefonía móvil. Y entre las obligaciones que comprendía esta Ley Federal de Telecomunicaciones era pues prácticamente mantener informada al IFT o al padrón, digamos, de cualquier movimiento que implicara, por ejemplo, suspender el servicio por un aviso de robo, un aviso de extravío, o hubiera sido, por ejemplo, bloqueada la cuenta debido a una decisión jurisdiccional o en casos, por ejemplo, de cualquier otro tipo de delitos relacionados. Los concesionarios tenían que mantener informado en todo momento de los cambios que tuvieran dentro de sus usuarios respecto del uso de estas líneas telefónicas. Por otro lado, tenían que bloquear de manera inmediata las líneas de comunicación móvil, sea ya no solo por mandato judicial o por orden de autoridad competente para un tema relacionado con la comisión de delitos, sino además a petición del propio IFT. Lo que no quedaba claro de esta ley es por qué causas, bajo qué circunstancias el IFT podía ordenar el bloqueo inmediato, imagínense ustedes, de tus líneas de comunicación. Y finalmente, pues los concesionarios también iban a tener costos monetarios muy fuertes, ¿no? Porque tenían que tener pues costos de implementación, mantenimiento y operación, incluyendo
los que implicaban la conectividad con los servidores del PANAUT. Esto se dice fácil, pero estamos hablando de millones de pesos que implicaban para los costos de los concesionarios. Además, digamos, de todas estas obligaciones, también se establecían algunas disposiciones relacionadas con posibles sanciones para los concesionarios en caso de incumplimiento de sus obligaciones. Incumplimientos, fíjense ustedes, vamos a suponer que el concesionario recibe un nuevo usuario y se le da el plazo para informar al PANAUT de ese nuevo usuario. Pues eso ya era motivo de una muy fuerte sanción conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si no registraba en tiempo, si no realizaba, vean ustedes, la actualización de la información y, por supuesto, si utilizaba de manera indebida la información para fines distintos a los que correspondían a la conformación del propio padrón nacional. ¿Cómo ven ustedes el PANAUT? Desde una óptica, y antes de entrar, digamos, formalmente a los argumentos jurídicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan del PANAUT? ¿Suena bien? ¿Suena mal? Pensemos en los altísimos índices de extorsión. Muchos de los que estamos aquí conectados lo hemos padecido de manera directa y claro que lo que más te gustaría es que con gran velocidad pudieran identificar de dónde puedes recibir llamadas con fines de amenaza, ¿no? Con fines pues, de infundir miedo y con eso extorsionarte. En principio, pues, el fin pareciera un fin muy positivo. Pero ¿cómo lo ven ustedes crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil? Que todas las líneas telefónicas móviles y todas las personas, digamos, que utilizan esas líneas estén bajo un registro administrado, bueno, ya no sería por el IFT, ¿no? Dada la reforma constitucional, que prácticamente lo desaparece, pero piénselo respecto de otro ente o unidad administrativa gubernamental. ¿Qué les parece a ustedes el PANAUT? ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta la idea? ¿Cómo lo ven? ¿Nadie se anima a opinar del PANAUT? Pues yo considero que la verdad sería un tanto arriesgado porque de entrada como que tu presunción de inocencia pudiera verse vulnerada porque pues comúnmente los números están como que en una rotación en la telefonía celular. Bueno, yo llevo años con mi número, llevo 12 años con mi número de teléfono, pero en casa han cambiado y, o sea, dejas de poner saldo y se te cancela y lo asignan a otra persona. Entonces, como que no bueno, para mi criterio no existiría, bueno, no existe a la fecha como una regulación en los números de teléfono y poner a una persona en un empadronamiento como posible extorsionador o que tu número sea un posible extorsionador, pues es complejo, ¿no? Y además, pues ahora también la tecnología está tan avanzada que a veces pueden replicar hasta su mismo número. A mí me ha pasado. Me han intentado extorsionar con mi mismo número de teléfono. Entonces, y ya lo vemos en otras clases, en otras, la inteligencia artificial, la clonación de voz. Entonces, pues se me haría un tanto arriesgado en nuestro país. Pues precisamente, Ana, has dado con los puntos claves de este asunto. Por un lado, el riesgo que supone, ¿no? El riesgo
evidentemente, de que esta información pueda ser utilizada para fines distintos, ilícitos, y no me refiero necesariamente a las autoridades implicadas, ¿no? Como sería el caso del IFT o el caso de las propias autoridades de justicia, sino que pudiera ser básicamente el riesgo, por ejemplo, de un ciberataque. Ustedes se imaginan, sería oro puro para los ciberdelincuentes el contar con un padrón nacional que contenga toda esta información. Y por otro lado, también lo mencionaste, la presunción de inocencia. Si ustedes recuerdan, lo que veíamos estamos pensando que la finalidad de este registro es para efectos de colaborar con las instituciones competentes, pero no está directamente relacionado con la comisión efectiva de un delito. Es tener información disponible por si se llega a ofrecer. Y esto rompe toda la lógica de la protección de datos personales, ¿sí o no? Hasta hace unas décadas y en general, por ejemplo, desde el sector público era muy común, no, tú recaba toda la información que puedas por si la llegamos a necesitar, ¿no? Esa lógica evidentemente pues ya no es compatible con el régimen de protección de datos personales. Al contrario, tu lógica tiene que ser totalmente inversa. Recaba solo aquella información que es estrictamente necesaria para lo cual la estás recolectando. Y como hacen eso, pues efectivamente, Ana, te agradezco mucho tu participación. La verdad es que, sin lugar a dudas, tocaste los puntos torales. Entonces, en este sentido, y a partir de esta reforma, que insisto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues hubo varias, digamos, varias reacciones, ¿no? Hubo reacciones tanto de las organizaciones de la sociedad civil, hubo reacciones tanto de la academia, hubo reacciones, pues mucho dentro del sector de los abogados y de los expertos en materia de protección de datos personales, pero también hubo reacciones por parte de las autoridades. En concreto, se activaron 2 mecanismos de control constitucional. Ustedes recordarán que dentro de los mecanismos de control constitucional tenemos 3. Tenemos el amparo, tenemos las controversias constitucionales y tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Aquí un pequeño paréntesis. El que los órganos encargados de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales pierdan autonomía constitucional, implica también que pierden las facultades para promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Este es uno de los efectos de la pérdida de autonomía. Al ser parte, por ejemplo, de la Secretaría, ya no se llama de la Función Pública, sino la Secretaría de Buen Gobierno, ¿no? Y Anticorrupción, ya perdería, digamos, facultades para promover acciones de inconstitucionalidad. Esto es importante tenerlo para entender, digamos, todo el marco de las reformas que se están produciendo. Dentro de los mecanismos de control constitucional, pues prácticamente se activaron 2. Por un lado, una controversia constitucional promovida por el IFT, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por otro lado, la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI y por otros legisladores que se sumaron, digamos, a esta acción de inconstitucionalidad. La controversia constitucional promovida por el IFT. Si nosotros pensamos, ¿para qué son las controversias constitucionales? Que tienen una intención distinta, digámoslo, hacia las acciones de inconstitucionalidad. Pues lo primero es que el IFT brincó, dijo, a ver, a través de esta reforma legislativa, me están cargando de nuevas atribuciones
con cargo al presupuesto que tengo asignado actualmente. Y estamos hablando de un presupuesto, o sea, solo la implementación, el año de implementación del PANAUT iba a implicar alrededor, imagínense ustedes, de 109 millones de pesos. A todo lo cual, pues implicaba el presupuesto que iba a implicar la inversión anual cada año, ¿no? Que tenía que mantener para el PANAUT, que era aproximadamente de 88.5 millones de pesos. Y entonces aquí el IFT lo que decía es, a ver, a través de la controversia constitucional, lo que voy a discutir es precisamente el hecho de que me están imponiendo, está habiendo una injerencia en mis propias atribuciones, desnaturaliza mi función. Yo soy el órgano regulador en materia de telecomunicaciones, pero soy regulador para efectos no de combate y prevención a la comisión de delitos. Esa no es mi función. Más bien soy garante, sobre todo, bueno, tiene muchas funciones, pero sobre todo para temas, por ejemplo, de competencia económica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el IFT promueve una controversia constitucional, considerando que esta controversia, pues, es un mecanismo para resolver conflictos entre poderes, órganos de gobierno, sea entre también distintos órganos de gobierno, pero también en distintos órdenes de gobierno, ¿no? Conflictos entre los propios poderes y los órganos dentro del mismo nivel de gobierno o dentro de diferentes órdenes de gobierno, cuyo objetivo pues es salvaguardar el principio de división de poderes, el principio de legalidad y por supuesto el sistema federal. La controversia constitucional que promueve entonces el IFT realmente lo que tiene por objeto es defender su campo de atribuciones, ¿no? Y sobre todo su autonomía presupuestaria. Sin embargo, esta controversia constitucional lo que tiene como efecto es la suspensión provisional de la reforma legislativa que ya había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. O sea, parece la implementación del PANAU hasta en tanto resolvemos el asunto. Y por otro lado, y esto sí lo va a retomar el INAI a través de su acción de inconstitucionalidad, lo que también decía el IFT, es decir, bueno, pero es que además la creación de este padrón nacional y el sujetar la prestación de servicios de telefonía móvil a que me entreguen información personal es, sin lugar a dudas, restrictivo del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, hasta aquí, este es por lo que hace a la controversia constitucional. Pero el tema que más nos interesa, de acuerdo a la temática que estamos viendo, pues es la acción de inconstitucionalidad, que en este caso promueve el INAI y otros legisladores. Y en lo que establece, digamos, el INAI, por considerar que esta reforma legislativa atenta contra los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además atenta contra tratados internacionales de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el propio Convenio 108, que seguramente, del Consejo de Europa, que seguramente lo han visto, y el protocolo adicional del Convenio 108. Dentro de todo este marco, lo que señala el INAI, pues es precisamente esta inconstitucionalidad de la reforma legislativa. ¿Cuáles son las grandes interrogantes que son como los grandes planteamientos jurídicos que va a presentar el INAI, y que darán lugar, por supuesto, a los conceptos de invalidez?
Por un lado, el INAI lo que dice es realmente esta reforma vulnera el derecho a la protección de datos personales. En segundo lugar, el PANAUT realmente se ajusta a una finalidad legítima, a una finalidad, digamos, constitucionalmente válida. Y si es así, cumple con criterios de proporcionalidad. Esto es, podría tratarse de una medida idónea, necesaria y proporcional, porque en aras de la seguridad, pues están limitando derechos a través del PANAUT y por ende se cuestiona si esa medida del PANAUT para coadyuvar o colaborar en la persecución de delitos, si esa medida es realmente idónea, necesaria y proporcional. Se cuestiona también si es constitucional la utilización de los datos y por otro lado, si se justifica la variación en los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, porque recordarán que este decreto de reforma pues establecía plazos distintos de conservación y por supuesto bajo ninguna circunstancia permitía la supresión de los datos personales sin que ello implicara cumplir el periodo de conservación y por otro lado sin que ello implicara, bueno, que pudieras usar la propia línea telefónica. Finalmente se cuestiona si esto vulnera el principio de reserva de ley y el principio de presunción de inocencia al que precisamente se refería su compañera Ana con antelación. Esto da lugar entonces a todos los conceptos de validez que establece el INAI. ¿Qué conceptos de invalidez? Lo primero que dice el INAI es, a ver, realmente el PANAUT implica una injerencia o una injerencia en la vida privada de las personas. Implica una injerencia en la privacidad de las personas y afecta sustantivamente el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Por qué? Porque de entrada y de manera muy visible, no está tomando en consideración cuáles son las habilitantes para la recolección. Deja fuera el consentimiento, deja fuera el interés legítimo y quedaría como disposiciones normativas, pero son disposiciones normativas que limitan un derecho humano. En principio, el gran argumento del INAI es decir, estas reformas legislativas imponen límites desproporcionados al derecho a la vida privada, al derecho a la privacidad y al derecho a la protección de datos personales. ¿Por qué? Por distintos motivos, pero uno de esos motivos es porque condiciona la obtención y el uso de líneas telefónicas a la entrega de tus datos personales y de tus datos personales sensibles. Y por supuesto, esto además supondría riesgos desproporcionados que no son acordes a la propia finalidad que la ley le otorga al PANAUT, como es la de colaborar con las autoridades competentes. Si ustedes se fijan, bueno, pues este es uno de los grandes argumentos que va a presentar el INAI. Por otro lado, dice, y este es un argumento muy interesante, el INAI dice, a ver, tu autoridad o tu legislativo, en tu exposición de motivos, señalas que el objetivo de este padrón es precisamente combatir el crimen y concretamente ciertos delitos, como es el caso de la extorsión.
Sin embargo, en tus propias disposiciones normativas me dices que la finalidad es realmente otra. Por un lado, colaborar con las autoridades, pero todas las disposiciones que estás previendo, lo que se advierte es que la finalidad de la reforma no es la persecución de los delitos. La persecución de los delitos tiene un carácter meramente secundario y contingente. ¿Por qué contingente? Solo si se llega a necesitar esa información. Realmente la finalidad de la reforma era la propia creación del PANAUT. Crear ese padrón único de usuarios de telefonía móvil. Y en este sentido, básicamente lo que te argumenta el INAI es, perdón, pero no está persiguiendo esta reforma una finalidad constitucionalmente válida. No es la persecución de delitos, es la propia constitución de ese padrón único. Dentro de todos estos argumentos, lo que dice el INAI es la medida no sería ni siquiera idónea para conseguir su propósito de inhibir delitos, porque el hecho de crear el padrón no te garantiza que ya no habrá esos delitos. Y aquí hay un argumento que me parece muy importante, que es el hecho de que finalmente los usuarios que iban a quedar registrados en el PANAUT eran usuarios de telefonía móvil de prepago, perdón, de pospago, cuando te van cobrando mensualmente tu línea, ¿no? Y no comprendía a los usuarios de telefonía móvil de prepago, que es el mecanismo que más se utiliza para fines delictivos. Cuando tú compras tu tarjetita y tienes un saldo fijo y una vez que se acaba tu saldo fijo, se acaba. Y en este sentido, lo que decía el INAI es, pues ni siquiera es una medida idónea para conseguir el propósito que se supone que persigue el PANAUT. ¿Qué dice finalmente la Corte respecto de esto? Y este es un criterio que va a venir reiterando ya en posteriores decisiones, que de hecho se va a hacer presente en uno de los casos que vamos a ver, que es el del Código Federal Fiscal. Lo que te dice la Suprema Corte de Justicia es lo siguiente. Lo primero, preguntarse si prima facie estamos realmente ante una intromisión a la vida privada y a la privacidad. ¿Realmente el PANAUT supone esa intromisión? Y si supone esa intromisión a la vida privada, esa intromisión, que por el hecho de ser intromisión, pues ya está implicando un cierto límite a los derechos a la vida privada, a la privacidad y a la protección de datos, preguntarte si esos límites son proporcionales, si pasarían un test de proporcionalidad. Y respecto del test de proporcionalidad, ustedes recordarán que cuando hablamos del test el mecanismo que sigue la Corte en general para hacer la prueba de proporcionalidad es el siguiente. Lo primero es cuestionarse si esa medida restrictiva, que en nuestro caso es la creación del PANAUT, si esa medida restrictiva obedece a un fin legítimo. Lo segundo que se pregunta a la Corte es, ahora bien, si atiende a un fin legítimo. Si no atiende a un fin legítimo, se acabó el test y ya no es necesario seguir adelante. Si atiende a un fin legítimo, que en este caso sería básicamente para el tema de delitos, pasa a la prueba de proporcionalidad. Y aquí lo que tiene que verificar la Corte es si la medida, en este caso el PANAUT, la medida restrictiva, es idónea, si la medida es necesaria y si la medida es proporcional. Estos son los pasitos que usualmente sigue para determinar la constitucionalidad de una medida
que pareciera atentar contra o limitar o acotar el ejercicio de derechos humanos. ¿Y por qué tiene que hacer la prueba de proporcionalidad? Porque en el fondo sí admite que como no estamos ante derechos humanos absolutos, es susceptible de restricciones. Pero para que esas restricciones sean válidas, tienen que pasar por la prueba de proporcionalidad. Aquí lo primero que dice la Corte, que es muy importante entenderlo, lo primerísimo que te dice la Corte es, si prima facie implica una restricción de derechos humanos. ¿Por qué? Porque te está sujetando a ti, titular de datos personales, a entregar de manera obligatoria esa información e información que incluye datos personales sensibles. Sin embargo, a diferencia de lo que argumentaba el INAI, la Corte te dice, sí persigue esta medida un fin legítimo. Porque el hecho de que sea, digamos, más bien el INAI no logra acreditar que el fin último de la reforma es la mera creación del PANAUT. La finalidad de creación del PANAUT sí es poder fortalecer mecanismos para coadyuvar con las autoridades competentes en materia delictiva. Y la persecución de delitos es un fin legítimo del Estado. Entonces la Corte te dice, sí persigue una finalidad legítima. Sí tiene una justificación en las propias funciones del Estado. Y de ahí entonces ya brinca al test de proporcionalidad. Te dice, en principio, ¿la medida es idónea o no es idónea? Para determinar la idoneidad de una medida restrictiva, lo único que tiene que pasar es si hay, digamos, una relación entre lo que se propone frente a lo que se busca. Y aquí lo que te dicen es, pues sí, porque finalmente contar con toda esa información sí permitiría, hasta cierto punto, facilitar la identificación de los autores de tal o cual delito. Y entonces la Corte dice, la medida sí es idónea, porque la idoneidad va simple y llanamente en esa relación entre la medida, que en este caso es implementar el PANAUT, y el objetivo, que en este caso el objetivo es pues que las autoridades en materia de justicia pues tengan acceso de manera rápida, inmediata, fácil, ágil, completa a esa información. Sin embargo, dentro de esa prueba de proporcionalidad, la Corte acaba resolviendo, a ver, la medida es legítima, la medida es idónea, pero no es necesaria. Y aquí es donde no pasa la prueba de proporcionalidad. ¿Y por qué no es necesaria? Porque ya hay otras disposiciones dentro de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que obligan a los concesionarios de telefonía a proveer la información inmediata de sus usuarios. Hace ya varios años, algunos quizá lo recuerden, hubo una previa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, si mal no recuerdo era el artículo 182, y en donde se discutía precisamente eso, si los concesionarios deben transferir esa información a petición de la propia autoridad y conservar la información por un periodo de tiempo, aun cuando ya no sean usuarios de sus líneas telefónicas. De hecho, esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones también se promovió una acción de inconstitucionalidad, en ese entonces fue por el Instituto Garante de la Ciudad de México, pero esa reforma, pero esa acción de inconstitucionalidad se desechó porque no reconoció, digamos, la legitimidad
del órgano garante de la Ciudad de México en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, no le reconoció competencia para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de una ley federal por tratarse de un órgano local. Entonces esa reforma pasó y esa reforma es justamente la que establece esos mecanismos de colaboración entre los concesionarios de las líneas de telefonía móvil respecto de las autoridades de justicia. Y en ese sentido, bueno, pues finalmente lo que acabó ocurriendo es el INAI, ese argumento no se lo compró la Suprema Corte de Justicia, pero sí el hecho de que la medida no es necesaria porque ya hay otros mecanismos para acceder a esa información de usuarios en temas de persecución de delitos. A partir de ese argumento, la Corte declara inconstitucional las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones para la constitución del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En otras palabras, no hay PANAUT. Por eso hablamos en pasado. No se constituyó el Padrón Nacional. Lo cual, bueno, pues la verdad fue muy afortunado, pero porque ahora con la desaparición del IFT, pues no sé qué hubiera pasado con el PANAUT, ¿no? Hubiera sido tremendo realmente, porque en este caso, pues sería un padrón, insisto, que contendría información personal y sensible de más de 127 millones de personas y que pasarían a una instancia cuyas funciones pues son distintas, sus atribuciones son distintas, ¿no? Tienen una lógica muy distinta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas sobre el caso PANAUT? ¿Todo bien? ¿Cuál era la resolución de la Corte? En el fondo, la resolución de la Corte es esa. Se declara la inconstitucionalidad del decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y efectivamente, la medida era un fin legítimo, era una medida idónea, pero no era una medida necesaria, toda vez que existían otras vías de colaboración con las autoridades de justicia menos intrusivas que las que supondría la creación de este padrón. Si no hay más dudas, entonces en el caso PANAUT pasamos al siguiente caso. El caso Pegasus. Seguramente han oído hablar de Pegasus. ¿Qué me pueden decir de Pegasus? Primero, ¿han oído hablar de Pegasus? Pegasus lo llaman el software espía. Exactamente. Por ahí ya hay algún comentario. Es una aplicación que espía de forma automática. Efectivamente, Pegasus es un software dedicado prácticamente a la intervención de comunicaciones. Es un software cuyo objetivo y desarrollo es precisamente el espionaje. Y es un caso que ha simbrado y que ha durado años la discusión, no solo en nuestro país, sino también a nivel global. Pegasus es un software desarrollado por una empresa israelí. Y entonces la empresa israelí vende su software a distintos usuarios, compradores, a nivel global. Van a encontrar casos de Pegasus en Irlanda, Reino Unido, Colombia, Polonia, donde ustedes se puedan imaginar. Y lo que tiene, digamos, este tema
es que este software pues se vende, sí, mucho dirigido a autoridades gubernamentales, sobre todo, a instituciones de inteligencia, pero nada garantiza que no se venda también a otras empresas del sector privado. Lo cierto es que esa información no la tenemos. El caso Pegasus, cuando empieza a saltar las alarmas, ocurre en el 2000, en México, ocurre en el 2017. Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Artículo 19, R3D, entre otras, conjuntamente con algunas organizaciones internacionales, empiezan a recabar evidencia de intervención de comunicaciones con este software, pero con la característica de que las personas que están siendo, digamos, vigiladas son periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, entre otros. Y desde el 2017 a la fecha siguen apareciendo nuevos casos. Está el caso, por ejemplo, de la periodista Carmen Aristegui. Está el caso, por ejemplo, de Grupo Pro Derechos Humanos. Está, por ejemplo, el caso del GEI. Esto es el Grupo Interdisciplinario de Expertos que fue el encargado de analizar, de acompañar el caso de Ayotzinapa. Entonces, empieza a haber una serie de elementos y se encienden las alarmas a nivel global sobre la utilización de este software muy dirigido a personas que tienen una cierta incidencia en la vida pública de nuestro país. Sí se sabía que en México las autoridades, y en este caso la PGR, en ese entonces la Procuraduría General de la República, ahora la Fiscalía, había adquirido ese software Pegasus. Sin embargo, se sabía la adquisición de Pegasus, pero no se sabía quiénes tenían acceso ni exactamente quiénes realmente podían tener uso del mismo, para qué efectos, bajo qué condiciones, cuáles eran los criterios, y era un software que era muy fácil, digamos, de implementarse. Era una especie como de tipo virus, si lo queremos decir así, en donde era muy fácil intervenir, por ejemplo, tu celular, ¿no? Y grabar todas tus comunicaciones telefónicas, ubicar, tiene esquemas de geolocalización, en fin, es un software muy poderoso, digámoslo así, para vigilarte a través de tus dispositivos electrónicos. Cuando explota el tema de Pegasus, se empiezan a activar distintas vías jurídicas para abordar el tema. Se empiezan a activar, por un lado, las vías administrativas, en este caso, fundamentalmente a través del INAI, y por otro lado, por la vía jurisdiccional. Por la vía del INAI se va a mover en las dos líneas, por un tema evidentemente relacionado con el tratamiento de datos personales, pero también por el lado de transparencia y acceso a la información pública. Por la vía judicial vamos a tener también un cúmulo de acciones. En algunos casos son los propios afectados de manera directa, por ejemplo, Carmen Aristegui, ¿no?, que activa la vía jurisdiccional, pero por el otro lado también las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, argumentando un interés legítimo, y en ese sentido empieza a haber una serie de recursos jurídicos que pretenden
pues de alguna manera hacer cesar esa vigilancia y en algunos casos hasta determinar por cuánto tiempo han sido vigilados, quién los ha vigilado, qué información tienen de esas personas, en fin. Y por otro lado, la vía jurisdiccional también se va a activar ante las propias resoluciones del INAI. No digamos en contra del INAI, sino por el contrario, el usuario que lo que quiere es que se cumplan las decisiones del INAI. Y en este sentido, bueno, pues hasta ahí es más o menos los antecedentes o el contexto muy genérico. Es un caso, vale la pena quienes no tienen mucho conocimiento de él, que lo sigan. Es un caso muy, muy importante en materia de protección de datos personales, además de acceso a la información, y en donde a la fecha pues sigue habiendo, digamos, ciertas decisiones, declaraciones. Hace poquito, por ejemplo, en medios salió también, ¿no? Declaraciones públicas de Tomás Herón sobre el uso de Pegasus y donde afirma incluso el uso de Pegasus por fuerzas militares, ¿no? Entonces es un caso al que se le da un seguimiento mediático muy importante, pero que es un caso que trasciende fronteras y que pues ha impactado prácticamente al mundo entero, ¿no? Hasta donde las autoridades gubernamentales, también persiguiendo finalidades legítimas propias de sus funciones, pueden hacer uso de estos softwares espías tan potentes que son capaces pues prácticamente de seguir todos tus movimientos, todas tus conversaciones, todo tu ámbito, digamos, tanto profesional como laboral. Centrándonos propiamente en lo que nos importa de este caso, que es desde la perspectiva, al menos en principio, de protección de datos personales, claro, cuando empiezan a salir en medios de difusión masiva, en periódicos, revistas, debates, el tema de Pegasus, el INAI decide hacer uso de una atribución que tiene, que tenía, que son las investigaciones de oficio. Y entonces abre una investigación de oficio respecto del caso Pegasus y con ello inicia, una vez teniendo, digamos, la evidencia suficiente, ¿no? Para presumir fundadamente la comisión de pues de una falta. Tras esa investigación, inicia un procedimiento de verificación a la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, para determinar si había cumplido con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el uso, desde la adquisición y uso de este software Pegasus. Después del procedimiento de verificación, pues lo cierto es que el INAI acaba concluyendo pues que sí había varias irregularidades cometidas por parte de la PGR respecto del uso de Pegasus. En principio, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, se determina que el INAI, por un lado, no contaba con una bitácora de uso respecto del tratamiento de datos vinculado con el software Pegasus. No había ningún documento que amparara cómo le estaba dando uso. En otras palabras, esa bitácora tenía que haber comprendido, por ejemplo, la orden judicial que admite la intervención de telecomunicaciones, a quién se le interviene, por cuánto tiempo se le está interviniendo, cuál es la finalidad de esa intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Esa bitácora era inexistente.
¿Para qué lo usó? ¿Cuándo lo usó? ¿Contra quién lo usó? No hay ningún registro. Y en ese sentido, lo que determina el INAI, si careces de esa bitácora, ¿qué principio se está quebrantando? ¿Qué principio de protección de datos personales se está quebrantando? Pues claramente el principio de responsabilidad. Dentro de lo que encuentra también el INAI, tras ese proceso de verificación, es que la Fiscalía carecía también de sistemas de gestión y documentos de seguridad, nuevamente asociados a un incumplimiento al principio de responsabilidad, pero también un incumplimiento al deber de seguridad. No había ningún sistema de gestión y documento de seguridad respecto del tratamiento que realizaba mediante la utilización de Pegasus. Y finalmente, la Fiscalía, pues un poco ya cuando estaba ya en el ojo del huracán, prácticamente ya era muy visible mediáticamente el uso que hacía de Pegasus, pues no tiene mejor idea que desinstalar el software. Y entonces desinstala y dice, ya, no tengo el software, yo ya no utilizo Pegasus. El problema es que lo hace sin dejar ningún registro documental de cómo realizó esa desinstalación para garantizar el borrado seguro de los datos personales. Y en ese sentido, pues también quebrantó el principio de calidad de la protección de datos personales. Generalmente, cuando nosotros pensamos en el tema de datos personales, pocas veces nos ponemos a pensar realmente en la importancia del borrado seguro de datos. No es como un tema que tengamos presente. Sí pensamos mucho en la recolección, pensamos mucho en la transferencia, pensamos mucho en la conservación de los datos, almacenamiento, pero pocas veces reflexionamos sobre si lo estamos haciendo bien en cuanto al borrado seguro de datos. Desde cosas muy sencillas como puede ser, por ejemplo, cuando te deshaces de papeles en tu oficina, ¿no? Que tu escritorio está lleno de papeles, ¿cómo te deshaces de esos papeles y qué información hay en esos papeles? Déjenme decirles que hay empresas muy exitosas cuya actividad principal, bueno, su actividad es vender datos, pero ¿saben cómo venden esos datos? Se van a los basureros. Y de esos basureros, imagínense ustedes la cantidad de información que obtienen de la basura. Aquí hablamos en términos muy sencillos de papeles, ¿no? Si vieran ahorita mi escritorio, se asustan, está lleno de papeles, ¿no? ¿Qué tendría yo que tener en mi oficina? Pues una trituradora especializada para papeles. Y eso hablando en físico. ¿Qué pasa con los registros que tenemos en nuestras computadoras o en nuestros dispositivos móviles? A veces creemos que con mandar un documento a la papelera de reciclaje ya la hicimos. Y no es así. Hay programas gratuitos para recuperar la información que se supone que borraste definitivamente de tu computadora. Bueno, esto en términos simples. Ahora imagínense a la Procuraduría desinstalando un software de esta naturaleza. ¿Qué ocurre con la información que tenía el software? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué pasa con toda la información que tenía recopilada? Y en este sentido, bueno, pues es cuando precisamente el INAI dice, a ver, perdón, pero no cumplió con el debido tratamiento de la información personal, porque el debido tratamiento de la información personal implica todo el ciclo de vida del dato.
desde que lo recolectas hasta que lo destruyes, lo suprimes. Ese es todo el ciclo de vida del dato. Y entonces, bueno, después de esta resolución, pues lo cierto es que hubo implicaciones muy serias, muy fuertes, ¿no? ¿Qué implicaciones hubo? Pues por un lado, el INAI le instruyó medidas correctivas a la Fiscalía, dio vista del caso al órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación, e incluso hubo denuncias ante el Ministerio Público por posibles delitos de ejercicio ilícito de la función pública. Fue un caso, lamentablemente, y se los digo y digo lamentablemente porque es un caso muy fuerte, muy terrible, a la fecha, no hay sanciones impuestas en relación con este caso. No hay ningún servidor público sancionado por, ya no digamos, la ilegal adquisición de este software, sino por la ilegal utilización del mismo. Es un caso, digamos, que a la fecha podríamos decir, en términos generales, pues que permanece impune. Además, digamos, de la parte de datos personales y el recurso de revisión, también hubo, el recurso del proceso de verificación, también hubo pues la parte que les decía de transparencia y de acceso a la información. Todos estos activistas que le han dado seguimiento al caso Pegasus, que han ido recolectando evidencia para comprobar que efectivamente hay intervención de comunicaciones, etcétera, etcétera, pues claro que hicieron uso de esta gran herramienta ciudadana como lo es las solicitudes de acceso a la información. Y entonces todas estas personas empezaron a presentar solicitudes de acceso a la información a las posibles autoridades que contaran con este software o que pudieran haberlo utilizado. En principio, pues claro que van con la Fiscalía General de la República, pero también van con la SEDENA, con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a ambas les dicen, por favor, dame todo lo que tengas respecto de si usas o no Pegasus, desde cuándo lo usas, en fin. ¿Qué creen que hicieron tanto la Fiscalía como la SEDENA? Pues negaron la información. En el caso de la PGR o de la Fiscalía, lo que dijo es, perdón, pero esa información es clasificada y la clasifica como reservada, no la entrega. ¿Qué va a hacer el particular que le solicitó eso a la PGR? Pues acude al INAI, promueve un recurso de revisión para que se le entregue esa información. Ojo, aquí generalmente hay cierta confusión de cómo opera el mecanismo. Es el particular que va directamente con la autoridad, en este caso con la Fiscalía General de la República, y solo si la Fiscalía no le entrega la información porque la clasifica o se la entrega incompleta o considera que no es lo que solicitó, entonces el particular acude al INAI a través del recurso de revisión. Y entonces el particular va al INAI, toca sus puertas y el INAI le ordena a la Fiscalía desclasificar parte de la información y decirle, debes proporcionar versiones públicas de los contratos que tengas relacionados con Pegasus, sí con cierta información que sí pudiera considerarse, digamos, como un tema de seguridad nacional. Y por otro lado, lo mismo ocurrió en el caso de SEDENA, nada más que la Secretaría de la Defensa no clasificó, más bien dijo, yo SEDENA no tengo nada, yo no tengo nada relacionado con Pegasus. Entonces lo que hace la SEDENA es decir, pues no, lo lamento, pero esa información es inexistente. El INAI le solicita, y como les decía, pues hay
versiones de algunos exfuncionarios que dicen que Sedena sí ha utilizado Pegasus, pero lo cierto es que esa información no tenemos esa información. El INAI le ordena a la Sedena una búsqueda exhaustiva y en su caso, pues formalmente a través de su comité de transparencia emitir un acta de inexistencia de información. A la fecha no contamos con esa formalidad. Por otro lado, también se presentan solicitudes de acceso a la información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ver, tu Unidad de Inteligencia Financiera, oriéntame sobre cómo se han ejercido recursos para la adquisición de este software. Y a partir de ahí, pues eso me da pistas de quién puede haber utilizado este software. ¿Qué ha pasado con este caso? Es un caso mucho más complejo, aquí se lo resumí con muy poquitas cosas, tiene muchas aristas, pero en términos generales, hace de manera relativamente reciente, en febrero del 2024, la Corte confirmó la resolución del INAI que ordena la entrega de las versiones públicas a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por otro lado, y esto llegó ya también a la vía jurisdiccional, un juez federal acaba hace unos poquitos meses de ordenarle a la Sedena también entregar las versiones públicas de contratos relacionados con Pegasus, a pesar de que Sedena dice que no existe esa información. Y lo cierto es que, bueno, este es uno de los casos, podríamos decir, tristes, en cuanto a que pues sí demuestran un poco si no hay voluntad de las propias autoridades, pues a veces los propios órganos garantes se ven imposibilitados para efectivamente hacer cumplir sus decisiones. Yo, INAI, puedo resolver de manera muy fuerte, muy clara, muy contundente, pero si la autoridad no lo entrega, no tenemos de facto, no de derecho, de facto no tenemos mecanismos para hacerlos realmente efectivos. Como les decía, es un caso lamentable porque hasta la fecha pues hay un cierto sentido o sentimiento de impunidad respecto de lo que está pasando con el caso de Pegasus, que no es un caso propiamente concluido. Es tan serio el caso de Pegasus que incluso ha tenido resonancia su situación en México, no me refiero a todo el conflicto que ha generado a nivel global. Incluso la situación en México ha sido motivo de posicionamientos respecto de organismos internacionales. Este es el caso, por ejemplo, en 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su relatoría en materia de libertad de expresión, que instaron al Estado mexicano a realmente investigar de manera completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y uso de Pegasus y sancionar a los responsables. También en el 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general sobre el uso de Pegasus, especialmente su utilización en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, y donde pues pone de manifiesto la necesidad de analizar cuidadosamente nuestro sistema normativo en la materia, dado que no hay como reglas muy claras en temas de utilización de tecnologías de espionaje, ¿no? Y lo que dice la Comisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues que es necesario robustecer las medidas normativas para la intervención de comunicaciones privadas. La verdad, desde una perspectiva muy personal, pues yo no sé si realmente el problema reside en que nuestras medidas normativas no son robustas. Más bien, como les decía, creo que aquí lo que se requiere es un cumplimiento efectivo de las mismas. ¿Dudas sobre el caso Pegasus? ¿Todo es muy claro? ¿No hay dudas?
¿Ninguna duda? ¿Caso Pegasus? Bueno, entonces continuamos con nuestro último caso. Y nuestro último caso tiene que ver también con una acción de inconstitucionalidad. Bueno, más bien fue... Perdón, maestra, perdón. Sí, En relación a Pegasus, en la lámina anterior, hay una expresión que dice, eh, en el uso abusivo, señalando la falta de regulación que permite el uso abusivo de tecnologías de espionaje. sí. Esto daría pie a que podría utilizarse estas tecnologías en ámbitos muy particulares. Bueno, yo creo que sí. Vamos, la tecnología de espionaje no es que esté plenamente prohibida per se. Un ejemplo muy típico está relacionado, por ejemplo, con medidas de combate al terrorismo, ¿no? Ese es como un ejemplo muy típico del uso de esta tecnología. El tema es que es una tecnología que tiene que estar sujeta a controles muy estrictos, precisamente para evitar que se utilice para otros fines. Eh, Tendría que haber, por lo pronto, yo sí creo, y esa es una medida, digamos, que es más conforme al derecho internacional, pues sí tendría que mediar una orden judicial de entrada. Sí tiene que haber elementos, si no definitorios, sí elementos o evidencias suficientes que hagan presumir, ¿no? Que va a haber un atentado terrorista o que hagan presumir que va a haber la comisión de un ilícito, que justifiquen la utilización de estas herramientas, pero no utilizarlos, bueno, en este caso, imagínense, contra periodistas, ¿no? O contra críticos o contra gente que tiene cierta incidencia pública. A eso se refiere el uso abusivo de las tecnologías de espionaje, básicamente. Gracias. Por ahí también nos pusieron un mensajito en el chat. Podría ser también cuando es consentido para la propiedad industrial o situaciones especiales consentidas. Pudiera ser, pero habría que analizar el caso, ¿no? Porque si es espionaje, el consentimiento generalmente no aplicaría para espionaje propiamente, aunque sí una tecnología que te permita dar un seguimiento si la persona sabe que está siendo seguida para ciertos efectos, ¿no? Pero sí es importante tener mucho cuidado con este tipo de tecnologías porque sí son muy, muy intrusivas, muy intrusivas. De hecho, es un software que no solo permite, digamos, darle seguimiento a conversaciones telefónicas, sino que incluso capta tus conversaciones con el solo hecho de tener el dispositivo cerca, ¿no? Hasta donde llega, digamos, la capacidad del dispositivo para escuchar tus conversaciones. Y es como si tuvieras prendida o colgada una camarita y un micrófono todo el tiempo. Sí son, digamos, y son una tecnología muy avanzada y donde, pues, la verdad es que incluso desconocemos el alcance, porque si bien se tienen identificadas algunas de las personas que fueron sujetas a esta vigilancia, pues lo cierto es que se desconoce bien a bien quiénes han sido sujetos a esa vigilancia. No hay registros, no hay información y en ese sentido cualquiera de nosotros puede haber sido sujeto de esa vigilancia y no lo sabemos, ¿no? Ese es el tema. Ese es parte del problema. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo lo denuncias si no lo detectas? Ese es el problema de fondo con este tipo de tecnología, que puedes estar siendo vigilado sin siquiera saber, ¿no? Bueno, pasamos así al último de nuestros casos.
Hoy no vamos a tener el receso porque vamos a acabar la clase un poco más temprano, si me lo permiten. Entonces no tendremos el receso que sería justo en este momento. Terminamos con este último caso sobre el Código Fiscal de la Federación y con ello daríamos por concluido este módulo. Este caso, el caso del Código Fiscal de la Federación es en cierto punto parecido al caso del PANAUT. ¿Por qué? Porque se trata también de una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de una reforma legislativa. En concreto, ya esta reforma era una reforma al Código Fiscal de la Federación. Al igual que en el otro caso, el INAI no fue solo, fue acompañado de algunos legisladores, en este caso fueron diputados, y en el 2020 lo que ocurre es que se publica una reforma en el Diario Oficial de la Federación que reforma distintas disposiciones. Aquí nada más les puse el Código Fiscal de la Federación, pero lo cierto es que también estaba la Ley de Ingresos, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en fin, había como un cúmulo, digamos, de distintas disposiciones que fueron impugnadas a través de estas acciones de inconstitucionalidad. Hablamos de dos acciones de inconstitucionalidad, uno que sería la 308-2020 y su acumulada, que es la 3-2021. No vamos a entrar a la 308-2020 porque esa acción de inconstitucionalidad finalmente se acabó sobreseyendo porque hacía referencia a disposiciones como la Ley de Ingresos, que es de carácter anual. Entonces, entre lo que sale la publicación de la Ley de Ingresos, en lo que se promueve la acción de inconstitucionalidad y en lo que conoce la Suprema Corte de la acción de inconstitucionalidad, y como la Ley de Ingresos es anual, pues imagínense ustedes, dejó de existir la ley cuando ya la Corte empezó a conocer del caso. Entonces, prácticamente la acción de inconstitucionalidad 308 no la consideramos, se acabó sobreseyendo y nos quedamos nada más en la acción de inconstitucionalidad 3-2020. En diciembre de 2020, entonces, el INAI promueve una acción de inconstitucionalidad respecto de una reforma al Código Fiscal de la Federación. ¿Qué decía el Código Fiscal de la Federación? En el fondo, estas reformas lo que hacían era darle al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, la facultad de prestar servicios de verificación de identidad de usuarios tanto a entes públicos como a entes privados. Yo, SAT, que tengo la tecnología y que tengo sobre todo la información, te puedo prestar servicios a ti, entidad financiera, para garantizar que tus usuarios son quienes dicen ser, que tus usuarios realmente corresponden a la información que ellos te brindan. En otras palabras, verificar esa identidad de usuarios. O si vas a recibir un nuevo usuario, pues verificar que ese usuario sea realmente quien y cómo se ostenta que lo es. En otras palabras, pues el SAT, imagínense, con servicios más bien un contrato de prestación de servicios con el SAT, para que el SAT, a través de la información que tiene nuestra como contribuyentes, brinde servicios de verificación de identidad a muchas otras empresas y a otros entes públicos. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues evidentemente a través de todos los datos personales que tiene, datos personales, ojo, también tiene datos personales biométricos. El SAT tiene
cualquier cantidad de información de cada uno de nosotros, que se puede entender para efectos fiscales. Pero aquí la cuestión es que esa información se transformaba para distintas, nuestra información podía implicar a muchas otras finalidades, por ejemplo, bancos, por ejemplo, autoridades judiciales, por ejemplo, unidades de inteligencia, y así lo que se nos ocurra, porque ni siquiera estaba acotado. Esta reforma al Código Fiscal de la Federación lo único que hacía es abrir las puertas para que el SAT pudiera prestar servicios de verificación de identidad de usuarios. ¿Cómo, bajo qué criterios, cómo estaba acotado? Eso pues no quedaba muy claro con la reforma. La reforma era pues muy genérica en ese sentido. ¿Dudas hasta aquí? Y entonces, bueno, esta es la reforma al Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son los puntos que alega, en este caso, el INAI, por los cuales considera que esa reforma al Código Fiscal de la Federación es inconstitucional? Lo primero que dice el INAI es: esta reforma implica una violación al principio de finalidad que debe sujetarse el tratamiento de datos personales. Esto es muy claro. ¿Cuál es la finalidad perseguida del uso de esos o del tratamiento de esos datos personales? Como les decía, pues no sabemos. Yo brindo esos servicios, ¿a quiénes? ¿Para qué? ¿En qué condiciones? Pues no lo dice. Y claro, como era una reforma legislativa que le daba esa atribución al SAT, en una de esas ni siquiera iba a requerir nuestro consentimiento, como es muy probable. ¿Por qué? Porque una cláusula habilitante precisamente para el tratamiento de datos personales es que existe una disposición legal que otorga esa facultad. Entonces, bueno, ese es un primer concepto de invalidez que alega el INAI para considerar inconstitucional esta reforma. Segundo, el INAI dice que se viola el principio de variación de finalidad en el tratamiento de datos personales. El propio INAI, dentro de sus conceptos, retoma el aviso de privacidad del SAT. Y el aviso de privacidad del SAT, lo que te decía es que la finalidad del SAT es verificar, ojo, sí dice verificar, y confirmar la identidad del contribuyente, así como la autenticidad de la información que proporciona. Pero aquí lo que decía el INAI es sí, esa facultad la tiene el SAT, pero es muy distinto hablar de la verificación de identidad del contribuyente, por ejemplo, cuando tramitas tu firma electrónica, incluso las comparecencias, tienes que ir personalmente y todo esto, ¿no? Una cosa es la verificación de identidad del contribuyente y otra cosa es el servicio de verificación de esa identidad para terceros, sean órganos públicos o privados. Entonces, con base en esta distinción y en donde cuando hablas de verificación de identidad, sí tienes que ser claro que son cosas distintas, cuando hablamos de verificación de identidad del contribuyente, cuya finalidad es muy clara, es, claro, para efectos fiscales, para tus documentos, para emitir tus recibos, ¿no? Tus constancias, etcétera, etcétera, que es bien distinto a una verificación de identidad, por ejemplo, para que puedas convertirte en usuario de un banco, ¿no? Entonces, dada esta confusión, lo que decía el INAI es, además, se está violando el principio de lealtad,
porque la reforma al Código Fiscal de la Federación pareciera que habla de lo mismo cuando habla de verificación de identidad. Y en ese sentido, la norma es incluso confusa y pareciera que induce al error, y donde pues, las personas tendrían poca claridad de cuáles son realmente los alcances del SAT. Y finalmente, otro de los argumentos que establece el INAI es que la reforma te permitía hablar de notificaciones en el domicilio y no especificaba que se tratara del domicilio fiscal. Para el INAI, pues esta era una posición muy grave porque pues evidentemente no es lo mismo que las autoridades solo puedan notificarte en tu domicilio fiscal para efectos fiscales que evidentemente poder acudir a tu domicilio particular, ¿no? Y a que conste que finalmente esa información la tienen más allá del domicilio fiscal. La verdad es que aquí la Corte no entra ni siquiera a este caso, se declara infundado, y se declara infundado porque en una interpretación sistemática de las distintas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, cuando hablamos de domicilio, el código sí precisa, digamos, los supuestos de que se trata del domicilio fiscal como una primera opción. Claro, si el contribuyente no puede ser notificado en el domicilio fiscal es inexistente, etcétera, etcétera, bueno, pues ya se abren las siguientes vías de notificación. ¿Dudas hasta aquí? Esto por lo que hace a los conceptos de invalidez. ¿Cuáles van a ser los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante los conceptos de invalidez? La Corte lo primero que te va a decir es, y esto, por cierto, este es un argumento que retoma del propio Panaut y tiene una importancia jurídica muy importante. Lo que te dice la Corte es que cuando estamos hablando del tema de cuando estamos hablando del tema de protección de datos personales, la Ley General de Protección de Datos Personales se constituye en un parámetro de control constitucional de las leyes federales y locales. ¿Qué significa esto? Lo único que significa es que la ley general deviene directamente de la Constitución. Si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues van a ver que directamente de esas disposiciones se va a derivar la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. De tal manera que esa ley general es tu parámetro para verificar si tus otras disposiciones, por ejemplo, una ley federal o una ley estatal, son acordes a la ley general y entonces acordes a la Constitución. Es un poco jugar con un término o con un tema relacionado con la jerarquía normativa, ¿no? Y en donde le está dando un lugar privilegiado a la ley general por considerarla como un parámetro de control constitucional. Todo eso para justificar, porque cuando hablamos de acciones de inconstitucionalidad, lo que se está analizando es una norma de carácter general, como es una ley, para decir si esa ley es constitucional o no es, o es contraria a la Constitución. Al decirte que la ley general es parámetro de control constitucional, lo que te está diciendo la Corte es, no solo voy a contrastar, en este caso, el Código Fiscal de la Federación directo frente a la Constitución, sino que lo estoy contrastando frente a la Ley General de Protección de Datos Personales. Y si no es consistente con la Ley General de Protección de Datos Personales, puedo declarar su invalidez por ser inconstitucionalidad. Por ser inconstitucional. ¿Queda claro esta idea?
Y bueno, a partir de eso, lo que te dice, aquí no va a entrar mucho a cuento, al contrario. Lo que te acaba diciendo la Corte es, Inay, no solo te doy la razón, estoy de acuerdo contigo, realmente sí quebranta varios de los principios previstos en protección de datos. Pero el problema ni siquiera se reduce a lo que tú, Inay, me estás argumentando. La inconstitucionalidad de la reforma del Código Fiscal de la Federación va mucho más allá. ¿Por qué va mucho más allá? Porque en el fondo lo que te dice es que vulnera una de las dimensiones del derecho a la autodeterminación informativa. ¿Por qué la autodeterminación informativa? Porque te está afectando o te abre las puertas a que tú, contribuyente, veas, pues más bien pierdas el control absoluto de tu información. Porque esta reforma lo que permite es que el SAT utilice tu información para contrataciones con terceros, para fines bien distintos, y en donde ya tú ni siquiera vas a tener que otorgar el consentimiento, ni siquiera vas a saber para qué se va a utilizar esa información, a quién se le están dando, a quién está validando esa identidad. Y más allá, digamos, del tema de el ejercicio de los derechos ARCO, pues de entrada, ¿de qué autodeterminación informativa estamos hablando? Este tipo de contratos o este tipo de disposiciones que le dan una atribución al SAT para contratar utilizando tu información personal con entes públicos y privados, pues excede cualquier tipo de pretendido control que nos pretendan dar a nosotros como titulares de los datos personales. No sé si queda clara esta idea. Entonces la Corte acaba diciendo, pues no, o sea, no solo estoy de acuerdo contigo, Inay, con todo lo que me has formulado en tus conceptos de invalidez, sino que además destruye esta reforma al Código Fiscal de la Federación el derecho a la autodeterminación informativa. Y este derecho a la autodeterminación informativa se convierte en el núcleo de todos los derechos directamente relacionados como son vida privada, privacidad, intimidad y protección de datos personales. Y donde además la autodeterminación informativa es una proyección del libre desarrollo de la personalidad, que a su vez está vinculado con la dignidad humana. Y en ese sentido, pues prácticamente con estos argumentos, ¿qué creen que decidió la Corte? Pues claramente lo que decidió la Corte es la invalidez completa y absoluta de la reforma al Código Fiscal de la Federación, por considerarse inconstitucional. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Pues bueno, con esto terminamos de ver los 3 casos que teníamos previstos para la sesión de hoy. Lo más importante de estos casos, además de tener un carácter informativo importante y que son casos que cualquier persona, digamos, interesada en profundizar el tema de datos personales debe conocer, porque, insisto, son casos pues muy representativos de la importancia del derecho a la protección de datos personales. Más allá de eso, pues creo que estos casos nos dejan ver cómo finalmente, por un lado,
las disposiciones normativas se pueden transformar en realidades, como es el caso de que no tengamos ahora que dar nuestros datos a un padrón único o que no tengamos que estar sufriendo porque no sabemos quién está verificando nuestra identidad con el SAT o con nuestros datos como contribuyentes. Pero por otro lado también nos deja ver la otra cara, ¿no? La otra cara de la necesidad de robustecer la eficacia de las normas. No creer que las reformas legislativas son la solución a todos nuestros problemas. Las reformas legislativas pueden en muchos casos ser necesarias, pero si esas normas no son efectivas, no se materializan, de nada nos sirve tener un sistema muy robusto normativo en materia de protección de datos personales. La eficacia de las normas es fundamental para la tutela de derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, pues sí tener muy presente que nos queda un largo camino por andar en materia de protección de datos personales. Ya lo comentábamos la sesión pasada, ¿no? La cultura de la protección de datos personales aún tiene muchas, muchas áreas de oportunidad. Tenemos que trabajar desde nuestras distintas trincheras, no solo en concientizar a las personas, sino también informarles cuáles son las vías que tienen para poder defender sus derechos. Y en este sentido, bueno, estar también muy pendientes de cómo se van a llevar a cabo a través de la legislación secundaria las reformas constitucionales que desaparecen al INAI y a los órganos autónomos locales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy al pendiente de qué va a pasar, cómo se van a, quién va a llevar esas atribuciones. Y lamentablemente el tema de datos personales ha ocupado un lugar muy secundario en todos estos debates. Se habla mucho, ¿no?, de las atribuciones en materia de transparencia y acceso a la información, pero ¿qué va a ocurrir con el tema de protección de datos personales? ¿Qué va a ocurrir con toda esa información que ya de por sí tienen tanto entes públicos como privados nuestros, ¿no? Ya vimos cómo en el caso de Pegasus, pues aún hay un sentido todavía de injusticia, de impunidad. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que impulsar y seguir muy de cerca todo este proceso, pues sí, para como ciudadanos, pero también como expertos, pero también como interesados, digamos, en impulsar el tema de protección de datos personales, pues cuidar que tratándose un derecho humano no puede haber retrocesos, ¿no? Bien dicen que es progresivo, bueno, pues hagámoslo realidad. Y bueno, con esto concluyo esta segunda fase del módulo. Fue un verdadero placer compartir con ustedes este espacio. Espero que estos casos pues les hayan dejado algo y pues quedo a sus órdenes para lo que necesiten, cualquier consulta, cualquier duda, con mucho gusto la podríamos atender. Pues muchas gracias a todas, a todos por toda su atención y todo su compromiso en este diplomado. Maestra, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estas 2 tardes en estas sesiones, pues su vasta experiencia y su conocimiento sobre estos temas que en este momento no solo deberían de preocuparnos ante el contexto que estamos viviendo y cómo lo estamos enfrentando, sino también nos permiten contar con elementos para desde la trinchera en la que nos encontremos, pues poder hacer la tarea que nos toca como ciudadanos. Yo le agradezco esta disposición, esta generosidad y bueno, pues nos queda claro que hay muchas aristas en esta materia y que los ejemplos que nos ha compartido pues tienen que ver también con esta parte
de la privacidad, de la intimidad, de nuestra información y cómo aún, yo me quedaría con esto, ¿no? Cómo aún contando con los elementos y con los mecanismos para su protección y defensa que han contenido este uso inapropiado de nuestra información, pues ahora que ya no contamos con estos mecanismos, requerirá de nosotros como ciudadanos una mayor capacidad de organización y de creatividad para poder no permitir pues este retroceso. Muchísimas gracias, maestra, por esta tarde. Y bueno, al resto de los compañeros les comento que Gema se estará comunicando con ustedes el lunes para puntualizarnos algunos detalles para la entrega de las constancias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, comisionada, nuevamente por la invitación. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.